En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Comenzó un nuevo ciclo de negociaciones en La Habana por parte de delegados de la guerrilla de las FARC y del gobierno. Mientras allí terminan de analizar el tema de dejación de armas y ponerle punto final al conflicto armado en nuestro país, aquí todavía no coincidimos en cuál será la mejor manera para darle aval a esos posibles acuerdos firmados en La Habana. ¿Sería a través de una asamblea constituyente, de un referéndum, o tal vez la mejor forma sería mediante un plebiscito? Nos vamos a detener en este último punto y los invitamos a que ustedes lo analicen junto a nosotros, porque aquí ustedes tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos a desarrollar nuestro veredicto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Veredicto, como les venía diciendo, estaremos esta noche en nuestro debate tratando de ratificar o de analizar si el plebiscito es la mejor manera para refrendar los acuerdos de paz en La Habana. Para entrar en materia, veamos primero algunos argumentos de este debate. Desde el inicio de los diálogos de paz en La Habana entre el gobierno y las FARC, el presidente Santos se comprometió a someterlo allí pactado a una refrendación por parte de los ciudadanos. Pero en la medida que el tiempo pasa y que la percepción popular del proceso se deteriora, el camino para la consulta ha variado entre un referendo, un plebiscito o una constituyente que ha solicitado reiteradamente el grupo guerrillero. Centrándonos en el tema de hoy, un plebiscito no se realiza desde 1957, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla lo convocó con el fin de decidir si se instauraba o no el Frente Nacional. Actualmente, para convocar un plebiscito, solo se requiere la firma del presidente y sus ministros, y la decisión final solo requiere de la mayoría del censo electoral, quien vota afirmativa o negativamente sobre una decisión propuesta por el Ejecutivo. Plebiscito para refrendar los acuerdos de La Habana. ¿Sí o no? Ese será el tema de hoy, y ustedes dictarán el veredicto. Debe realizarse el plebiscito para avalar los acuerdos de paz que se firmen en La Habana. Es el debate que tendremos esta noche. Ustedes a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Allí encontrarán la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recuerden que recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter, @veredictontc. Nuestros protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos de inmediato. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el doctor Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario, ha sido profesor también universitario, precandidato presidencial por el Partido Liberal, fue designado como secretario presidencial para la reforma administrativa. Doctor Castro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, gracias por la invitación. Y en la defensa nos acompaña esta noche el doctor José Fernando Flores, es columnista del periódico El Tiempo, es también abogado y profesor de la Universidad Externado, especialista en Derecho Constitucional y tiene una maestría en Políticas Públicas y autor del libro Todo lo que la democracia no es y lo poco que sí. Doctor Flores, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Claudia, gracias por la invitación y buenas noches a toda la teleaudiencia. Ya conocen ustedes entonces la dinámica de nuestro programa. Comenzamos con los 4 minutos que tiene la Fiscalía para exponer sus argumentos. Doctor Castro puede ponerse de pie, esta es su cámara y puede comenzar. El plebiscito es uno de los mecanismos de participación ciudadana en la vida pública que autoriza la Constitución del 91. Hasta el momento no ha sido utilizado, a pesar de su importancia y de que constituye una forma válida de democracia directa o semidirecta. Infortunadamente, se quiere utilizar ahora o se pretendió utilizar ahora de una manera equivocada, porque la propuesta del gobierno Santos sobre la materia primero, desvirtúa y desnaturaliza el plebiscito en la medida en que pretende convertirlo en un referendo. A través de un plebiscito no se aprueba un texto jurídico, ni legal ni constitucional. El plebiscito
sirve para que la ciudadanía diga si está de acuerdo o no con una decisión política del gobierno. Luego, cambian las reglas de juego, castigan el umbral, el número de votos que se requiere, reduciéndolo al 13% del censo electoral. Es decir, ciudadanos aptos para votar somos 35 millones de colombianos y quieren que 4,5 tomemos la decisión por esos 35, como si fuese una encuesta de opinión. El gobierno propuso el referendo, consiguió que sus mayorías parlamentarias le aprobaran una ley, la 1754, porque aspiraba a que se votara ese referendo, no un plebiscito, en las elecciones del año 2014. Y todo eso le fracasó. Ahora tramita en el Congreso una reforma constitucional para que se puedan expedir leyes y también reformas constitucionales cambiando las reglas de juego, cambiando el procedimiento, con el cuento de que hay necesidad de refrendar rápidamente lo que se acuerde en La Habana. Doctor Castro, lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta que la formula el profesor del Politécnico Gran Colombiano, Gabriel Clavijo. De acuerdo. Dentro del acuerdo de paz que se ha refrendado sin necesidad de plebiscito, ¿no generaría problemas de coerción política en los sectores incluidos dentro de la misma negociación del acuerdo? Tiene toda la razón el profesor. La agenda que están negociando en La Habana, en el último punto, dice de manera expresa que las partes, es decir, el gobierno y las FARC, acordarán o convendrán cuál es el instrumento, el mecanismo, el procedimiento que se utilice para refrendar los acuerdos. Y esa etapa no se ha cumplido. Hay que reconocerle, entre comillas, a las FARC, que en esa materia han tenido mucha claridad. No estoy diciendo que tengan razón. Claridad en la medida en que desde el primer día han dicho Asamblea Constituyente y no se mueven de ahí. El gobierno sí ha dado pasos en distintos sentidos. Ya en la ocasión anterior tuve oportunidad de recordarlo. Doctor Castro, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente sus argumentos. Invitamos a pasar al señor Guillermo Rodríguez. Él es abogado de la Universidad Católica, experto en Derecho Constitucional, consultor de Asuntos Públicos y columnista de Publimetro. Señor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Claudia, por la invitación. Un saludo para usted y su audiencia. La primera, no pregunta, sino aclaración, quiero que se la haga usted a los televidentes y que rápidamente nos mencione la diferencia entre plebiscito, referendo y asamblea constituyente, para que los televidentes tengan claro. Desde luego, la diferencia sustancial constitucional entre un plebiscito, entre una asamblea nacional constituyente o un referendo, radica en que el plebiscito es la posibilidad de darle a los ciudadanos la participación en una decisión que va a tener el gobierno en una política pública. A diferencia de un referendo que también es una especie, un género, es un género de participación ciudadana, y la especie está entre un referendo derogatorio de una norma jurídica, una resolución, etcétera, una norma jurídica que se puede derogar o aprobar. Para la aprobación de un referendo o la implementación de una norma jurídica de un referendo, es imperativo que esta norma jurídica no haya sido aprobada por una corporación de creación normativa. A diferencia del plebiscito, que el plebiscito es simplemente dejarle a los ciudadanos la posibilidad de participar y aprobar o improbar una política pública. En el caso concreto, para tratarse del proceso de paz que lleva el gobierno nacional desarrollando desde el año 2010 en La Habana con la guerrilla de las FARC, es una política pública que se le hubiera consultado a los ciudadanos previo al inicio de las conversaciones con las FARC, no a posteriori, en virtud de que en estricto derecho es imposible vincular jurídicamente esos acuerdos mediante plebiscito. Es por ello que está hoy en boga disyuntiva entre si vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es la citación o la
convocatoria del Gobierno Nacional previo a la aprobación del Congreso Nacional para que refundemos el país. Es decir, se hacen una especie de fuerzas políticas, las cuales serán elegidas de acuerdo al mecanismo que vaya a tener esa Asamblea Nacional Constituyente previo a esa norma jurídica que crea el Congreso, si será por elección popular, por voto directo, si va a ser por delegados de los partidos políticos, de las fuerzas políticas del país, o si los ciudadanos tendrán la posibilidad de elegir sus representantes en esa Asamblea Nacional Constituyente para ese proceso. Eso solo se ha hecho en Colombia una vez, que fue en la Constitución del 91. Previamente en las constituciones como la del 86 del siglo XIX, pues fueron constituciones elegidas por delegados de los partidos políticos. Muchísimas gracias por esa claridad. Comencemos entonces con el interrogatorio por parte de la Fiscalía. Doctor Castro. Doctor Rodríguez, ¿usted cree que simultáneamente este año podrían discutirse la reforma tributaria en el Congreso, que es inevitable, y adelantar una campaña a favor de un sí o un no en torno del plebiscito? Desde el punto de vista político, hay que aclarar que esto tiene dos contenidos, un contenido netamente político y un contenido netamente jurídico. Desde el punto de vista político es imposible, en virtud de que esa carrera que va a necesitar el gobierno en el Congreso para la aprobación de una reforma tributaria implicaría unos costos políticos de improbación de políticas públicas que esté desarrollando el mismo gobierno. Per se, si el gobierno está desarrollando una política pública para acabar el conflicto, la terminación del conflicto y hacer una paz estable y duradera, sería imposible buscar la aprobación de ese plebiscito por voto popular simultáneamente desarrollando una reforma tributaria que le va a traer unos costos políticos muy altos al gobierno. Siguiente pregunta. Otra pregunta. ¿Usted cree, doctor Rodríguez, que es legítimo, políticamente hablando, cambiar las reglas de juego de esta manera, diciendo, todos los plebiscitos que se voten en Colombia se someten a este umbral, a este porcentaje de participación? Pero este plebiscito en el que yo tengo interés como presidente de la República no se somete a esas reglas de juego. Adopto para este plebiscito unas reglas de juego ad hoc, específicas, únicamente para este caso, porque para los demás plebiscitos sí continuará rigiendo la legislación ordinaria. ¿Eso es válido políticamente? ¿Las reglas de juego se pueden manosear de esa manera? Desde todo punto de vista, desde luego que no, y eso va a ser ineficaz en el evento en que el gobierno nacional cite a este plebiscito. Desde luego, aquí hay que encontrar tres puntos de vista de ruptura en los cuales se ha visto mancillada la eficacia, la legitimidad jurídico-política de este plebiscito. Entonces, pues poder ver cómo se subvierte de alguna manera las normas jurídicas en el orden de que, pues primero se desnaturaliza el contenido jurídico constitucional para el cual se creó el plebiscito, que es la aprobación ciudadana de una política pública. Desde el punto de vista de la legitimidad, pues también está viciado, porque si era la aprobación de una política pública, de iniciar unos diálogos con el terrorismo, pues esa política pública debió hacerse previamente a la publicidad de los diálogos con las FARC, no posteriori. Ahora, se pierde la naturaleza jurídica del plebiscito porque no fue creado con un poder vinculante de norma jurídica. No existe, no está plasmado en la Constitución, no está desarrollado en un compendio normativo o en una ley estatutaria, que el plebiscito se creó para hacer la implementación de normas jurídicas, bien sea actos legislativos o leyes ordinarias o estatutarias. Si en mecanismos de participación ciudadana, que en el pasado se hicieron, como es el referendo aprobatorio del 2003, se requería un umbral de aprobación cercano a los 25 millones de ciudadanos que votaran, ¿cómo vamos a decir
hoy que va a tener eficacia y legitimidad un plebiscito en el cual tan solo se requiere el 13% del umbral electoral, es decir, 4.400.000, 4.500.000 ciudadanos que manifiesten, aprobarán y decidirán sobre la política pública que tendrá impacto sobre cerca de 46 millones de colombianos. Perfecto, doctor Castro, muchísimas gracias. Doctor Rodríguez, permanezca en su posición. Ustedes ya también tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor esta noche, el doctor Flores. Tiene guardadas sus inquietudes y las preguntas del contrainterrogatorio vendrán después de la siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para dar inicio al contrainterrogatorio por parte de la defensa. Adelante, doctor Flores. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez. Bueno, yo le quiero precisar para comenzar que el régimen democrático en el que estamos ahora nació gracias a un plebiscito. Luego el plebiscito está en la génesis de nuestra Constitución del 91. Luego no me parece un argumento que el hecho de que no se haya usado desde el 91 signifique que no se pueda usar para futuras consultas de la trascendencia como el Acuerdo Final de la Paz. Dicho lo anterior, yo quisiera preguntarle si a usted no le parece que el plebiscito es el mecanismo idóneo para refrendar el Acuerdo Final de La Habana. Entonces, del catálogo que nos ofrece nuestro ordenamiento, ¿cuál le parece que sería el mecanismo conducente para ello? Pues, desde luego, hay que precisar que me mantengo en que en la actualidad, bajo el régimen constitucional democrático que hay en Colombia, no se ha utilizado el plebiscito. Pese a que usted tiene la razón, la Constitución actual se logró por una especie de plebiscito no reglado, porque no estaba arreglado, usted bien, más que nadie lo sabe. Cierto, cierto. Ahora, en cuanto a la posibilidad de usar otro mecanismo que el catálogo constitucional nos ofrece para poder citar la posibilidad de refrendar los acuerdos en La Habana, pues existe uno que es muy viable, que era el referendo aprobatorio, pero pues hoy como están las cosas es casi imposible por los tiempos, el tiempo que tiene incluso el mismo gobierno, al gobierno le queda menos de 2 años para hacer ello, entonces estaríamos pues contrarreloj. Hay una posibilidad y la posibilidad podría ser, ¿por qué no?, una Asamblea Nacional Constituyente que hiciera un poco más célere la posibilidad y posibilitaría ir alternamente entre los diálogos y los acuerdos que se implementen con estos diálogos y la posibilidad que en los legislativos se pueda aprobar una norma jurídica por parte motivada del Ejecutivo para poder citar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Una pregunta? La pregunta es, ¿cómo utilizar un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar un acuerdo si no sirve para eso? Bueno, hay que ver qué pretendía el gobierno nacional en su momento cuando buscó utilizar el mecanismo de participación ciudadana, que es el referendo, para implementar los acuerdos a los que llegara con las FARC en La Habana. Desde luego, no tiene que existir una norma jurídica, por eso se llama referendo aprobatorio. Es que si existiera pues norma jurídica en el compendio normativo, pues sería por sustracción de materia. No hay consideración un referendo el contenido de una norma jurídica. Por sustracción de materia, si existe una norma jurídica en el compendio normativo, no tendría razón de ser un referendo aprobatorio. Ahora, la posibilidad de implementar los acuerdos en una Asamblea Nacional Constituyente, pues es que muchos de los acuerdos a los que están tratando de llegar en La Habana tienen que tocar de alguna manera la norma jurídica constitucional, y para hacerlo, pues hay que ver si los tiempos nos dan para hacer unos actos legislativos, para hacerlo de tal manera. El referendo sería lo idóneo para aprobar una reforma constitucional. La pregunta, porque el acuerdo final no es una norma jurídica, luego usted no puede someterlo al referendo. Yo no he dicho que sea una norma jurídica. Entonces, ¿cómo va a ser un referendo si no hay una norma jurídica? Usted en un referendo tiene que someter el texto de una norma jurídica a consideración del pueblo. Usted mismo lo está contestando. Es que el referendo no está hecho para aprobar normas jurídicas que ya existen. El referendo está hecho y el concepto del referendo está hecho para aprobar normas jurídicas que no existen. No es idóneo para aprobar el acuerdo final porque no es una norma jurídica, el acuerdo final. ¿Estamos de acuerdo en eso, doctor Rodríguez? Es que el acuerdo no es una norma jurídica. Los acuerdos finales, muy seguramente, para que se puedan implementar, habrá que crear normas jurídicas pero eso es otra etapa, que es la implementación. Estamos en la etapa de la refrendación. Desde luego, no, es que la refrendación, si vuelvo y me retrotraigo a cuando inicié mi monólogo. Si usted examina temas de legitimidad democrática, el plebiscito era previo al inicio de las conversaciones con las FARC por temas de legitimidad, no para temas de refrendación. Si vamos a mirar
en el catálogo constitucional para refrendar a lo que llegue en La Habana, pues no tenemos absolutamente nada porque no existe ningún instrumento constitucional de refrendación para refrendar acuerdos existe, es justamente el plebiscito. con La Habana. A los dos, muchísimas gracias, doctor Flores, doctor Rodríguez. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán la casilla para votar a favor de la Fiscalía o de la defensa. Ya conocieron a nuestro defensor, el doctor Flores. Llegará en solo minutos para exponer sus argumentos. Regresamos a Veredicto. Ustedes ya escucharon los argumentos de la Fiscalía. Llegó también la oportunidad para escuchar los argumentos de la defensa. Doctor Flores, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Muy bien, gracias, Claudia. Bueno, yo quisiera comenzar por sentar claridad sobre un punto sobre el que veo que la Fiscalía tiene bastante confusión, y es cuál es el mecanismo idóneo para refrendar el acuerdo final de La Habana. Hay 3 etapas en el proceso de pacificación del país, que son la negociación, la refrendación y la implementación, y por lo tanto no se pueden utilizar mecanismos idóneos para cada uno de estos pasos en otro distinto del para el cual sirven. Eso me parece que es lo que está confundiendo en este momento la Fiscalía, porque dice que el mecanismo idóneo sería el referendo, cuando el referendo supone la preexistencia de una norma jurídica para poder realizarse. El acuerdo final que se pretende refrendar no es una norma jurídica, luego no puede someterse a referendo. El acuerdo final es una decisión del Ejecutivo. Entonces, dicho lo anterior, me parece que es clarísimo que el mecanismo idóneo que está establecido en la Constitución y en las leyes estatutarias de los mecanismos de participación ciudadana y que nos permitiría refrendar el acuerdo final de La Habana es sin duda alguna el plebiscito. El plebiscito es un mecanismo diseñado para que el presidente someta a consideración del pueblo una decisión del Ejecutivo, que es exactamente lo que estamos discutiendo aquí. Luego, el único mecanismo que nos ofrece el ordenamiento actual, que sería idóneo para la etapa de refrendación, es sin duda el plebiscito. Dicho lo anterior, quisiera pasar a exponer cuáles son las razones o argumentos que justifican la realización de este plebiscito por la paz. De un lado tenemos unos argumentos de índole jurídica y de otro lado unas razones de índole política. La primera razón de índole jurídica sin duda es que la refrendación fue incluida dentro del acuerdo general como uno de los puntos de la agenda. En el 6º punto de la agenda del acuerdo general se dice que las partes discutirán sobre la refrendación del acuerdo final. Luego no tendría ningún sentido que esta refrendación no se realizara si desde el documento fundante de la negociación se dijo que así sería. Un segundo argumento que me parece muy importante para defender la conveniencia del plebiscito por la paz es que el presidente Juan Manuel Santos, en su campaña por la reelección en 2014, se comprometió a refrendar popularmente los acuerdos y en esa medida convirtió en una promesa de campaña la refrendación del acuerdo final por vía plebiscito. Luego no tendría ningún sentido que el presidente incumpliera esa promesa de campaña. Ya del lado político también encontramos varios argumentos a favor del plebiscito. El primero y el más obvio es que un asunto tan polémico en la opinión pública como lo es la actual negociación, sin duda conviene legitimarlo democráticamente para darle sustento popular y más solidez hacia el futuro. Una segunda razón que me parece a mí fundamental para la realización del plebiscito por la paz es que la experiencia comparada nos muestra que una validación popular escalonada de los acuerdos en experiencias como por ejemplo la de Sudáfrica, Irlanda del Norte, es más conveniente para ir avanzando en el camino paso a paso. Es decir, para que la opinión pública vaya aceptando progresivamente las concesiones que el gobierno va haciendo frente a los actores armados. Y un tercer argumento, también de índole política, que nos aconseja la realización del plebiscito por la paz, es la seguridad jurídica que genera hacia futuro frente a los grupos desmovilizados. Cuando es refrendado popularmente el acuerdo final, los grupos que se desmovilizan tienen más seguridad de que a futuro próximos gobiernos que no estén de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado van a respetar esto, puesto que fue validado popularmente. Luego no tendría ningún sentido avanzar en una negociación que no ha sido validada popularmente si futuros gobiernos después pueden retrotraerse a los compromisos adquiridos por el gobierno actual en la negociación en La Habana. Perfecto, doctor Flores. Federico Hoyo, representante a la Cámara del Centro Democrático, tiene para usted la siguiente pregunta. ¿No consideran que es antidemocrático
reducir 3 años de negociación, una agenda tan completa en diferentes materias, de 5 puntos a una pregunta de sí o no. Todo lo contrario, me parece que lo más democrático es justamente someter a decisión popular la realización o no, la culminación de ese acuerdo de paz. Y tiene una razón que así sea, que se ha reducido a una pregunta de sí o no, y es que la complejidad normativa de la eventual implementación de los acuerdos de La Habana daría, por ejemplo, si queremos validar punto por punto todo lo que allí se decidió nos implicaría la realización de un tarjetón de mínimo 50 o 100 páginas para que la gente lo validara. Luego tiene todo el sentido que la pregunta que se le haga al pueblo sea una pregunta general sobre si está o no de acuerdo con la firma del acuerdo final que está negociando este gobierno en La Habana. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado para que complemente su posición. Se trata del doctor Andrés Villamizares, director de la Unidad Nacional de Protección, economista de la Universidad de los Andes, especialista en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado. Tiene una maestría en Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown. Señor Villamizar, muy buenas noches. Gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Se puede manosear el plebiscito como lo mencionaba el doctor Castro? Yo creo que cualquier herramienta es susceptible de manoseo, pero creo que el mal uso posible que se le pueda dar no es un argumento para decidir si se utiliza o no, sino realmente lo que el gobierno busca a través del plebiscito. ¿Lo convence esa respuesta? No me convence por lo siguiente. El profesor Flores, destacado profesor universitario, ha tomado al testigo y también al fiscal un poco como sus alumnos. Dice, voy a rajarlos. Yo fui también profesor universitario, no tan calificado como el doctor Flores, pero obviamente tengo alguna experiencia en esa materia y para la teleaudiencia es claro que hay necesidad de precisar lo siguiente. El plebiscito valida, refrenda políticamente los acuerdos, no jurídicamente, políticamente. La ciudadanía dice sí o no, pero, si la ciudadanía dice apruebo el acuerdo de La Habana, eso no quiere decir que lo que contiene ese acuerdo automáticamente sea ley o sea texto constitucional. No ahorra ese paso. Doctor Castro, llegó el momento para que el doctor Flores interrogue a su testigo. Doctor Flores. Bueno, ante todo, muchas gracias, doctor Castro, por todos esos elogios, por supuesto, inmerecidos. Doctor Andrés Villamizar, ¿a usted le parece que tiene algún sentido que el punto sexto de La Habana, que es del Acuerdo General de La Habana, que es la refrendación, se obvie por este gobierno como si no existiera? No, yo pienso que no. Yo pienso que se trazaron unos claros compromisos entre las dos partes para iniciar la negociación, los puntos que iba a haber en la agenda, y pienso que uno de ellos es la refrendación de estos acuerdos. Entonces yo creo que el gobierno tiene que honrar ese compromiso que no solo adquirió con las FARC cuando inició el proceso, sino también con el pueblo colombiano cuando se comprometió a que lo que fuera acordado en La Habana sería sometido a esa decisión de la voluntad popular del pueblo colombiano. Y también me gustaría preguntarle al doctor Villamizar, él como conocedor que es de la experiencia comparada en estos procesos de reconciliación y pacificación, si le parece conveniente, políticamente conveniente, que este paso previo de validación popular de unos acuerdos que son bastante polémicos en la opinión pública se realice o no. Pues usted lo mencionó ahorita, doctor Flores, y creo que no solo es conveniente, sino creo que es indispensable. Yo creo que este tema ha generado, como es lógico que lo haga, en Colombia un altísimo grado de polarización. Se han tejido una cantidad de mitos y de prevenciones frente a lo que se está negociando en La Habana. Y yo creo que de las pocas cosas que le da tranquilidad al pueblo colombiano es que el presidente honre su palabra de someter esta decisión final, de un acuerdo final, a esa voluntad popular. Usted mencionó el caso de Sudáfrica, mencionó el caso de Irlanda del Norte, y esos son casos, digamos, que si bien mantienen ciertas diferencias con el caso colombiano, ilustran la importancia de darle legitimidad política a esa decisión final de ponerle fin a ese conflicto que en caso de Colombia lleva más de 50 años. Doctor Villamizar, ¿usted realmente cree que hay algo tan terrible en esos acuerdos que está celebrando el gobierno como nos lo pinta cierta parte de la opinión pública, como para que los colombianos decidamos al momento de la votación del plebiscito decirle no al acuerdo final y optar por otros 50 años de guerra?
Pues yo pienso que no, y yo pienso que ha habido cierto grado de confidencialidad, como es lógico, para que las negociaciones avancen. Sería muy difícil pensar en un proceso que llegase tan lejos como ha llegado si estuviera todo el tiempo filtrando el contenido de los acuerdos previos, y como ha dicho el gobierno, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pero voy más allá, si hubiese algún elemento terrible que se convierta para los colombianos en un elemento que los convenza de la necesidad de improbar este acuerdo, tanto mejor que exista este mecanismo de refrendación, tanto mejor que los colombianos tengan la oportunidad, a través del ejercicio legítimo del voto, de decir: no nos gusta ese acuerdo, no nos queremos tragar un sapo de ese tamaño, nos hubiéramos tragado un sapo más pequeño, más digerible, pero dado que encontramos, y va a haber oportunidad de hacer esa pedagogía, encontramos estos elementos que nos van en contra de lo que deseamos, de improbar entonces ese acuerdo y ponerle fin a ese proceso de negociación. Vamos con el contrainterrogatorio. Usted tiene el uso de la palabra, doctor Castro. La pregunta, doctor, ¿usted no cree que la decisión de la Corte Constitucional, contraria, si lo es, al plebiscito, la no firma del acuerdo el 23 de marzo, como se había dicho, porque el gobierno sostuvo que el plebiscito debía votarse en el mes de mayo, por tarde en junio? Señaló un calendario, y como no se firmó el 23 de marzo, y luego la insistencia de las FARC en que el instrumento de refrendación es la Asamblea Constituyente. Usted no hizo una precisión cuando habló del M-19 en el 91. El M-19 celebra unos acuerdos de paz y luego viene a la Asamblea Constituyente. Constituyente. Doctor Castro, se va a hacer regañar. Concréteme la pregunta, por favor. ¿No cree que por esas circunstancias no se va a votar este año el plebiscito? Y si acaso se votaría el año entrante. ¿Usted apuesta hoy que vamos a votar el plebiscito este año? No, yo no creo que la discusión de hoy sea sobre logística o fechas precisas de cuándo se va a realizar ese plebiscito. Yo lo que sí creo, y creo que espero con esto responder su pregunta, dado que estamos de acuerdo en que hay que refrendar esos acuerdos de alguna forma, de manera política, la herramienta idónea es el plebiscito, que es un mecanismo contemplado en la Constitución para refrendar grandes decisiones trascendentales de política pública, no para refrendar un texto que podría llegar a convertirse en texto jurídico, que para eso estoy de acuerdo con usted, está hecho el referendo, y eso es un paso posterior, que es el proceso de la implementación de los acuerdos. Doctor Villamizar, hay 3 instrumentos que le permiten a usted validar, refrendar política y jurídicamente los acuerdos de La Habana. Me explico. Si usted convoca una asamblea constituyente por elección popular, la elige, la integra, ese es un cuerpo muy representativo políticamente, y esa corporación tiene la facultad de dictar normas constitucionales. La verdad que ahí hay un instrumento que cumple las dos funciones: la refrendación política y la refrendación jurídica. Otro instrumento, el referendo. Si usted convoca a la ciudadanía, a las urnas, a que diga: acepta convertir en ley, en reforma constitucional, este texto, ahí usted está refrendando políticamente el texto. Doctor Castro, lo tengo que interrumpir porque necesitamos que vaya directamente a la pregunta para que el testigo responda. La pregunta es: ¿hay instrumentos? 3, porque si es el Congreso de la República es igual. Pues tanto que están tramitando, que dice que una legislación expresa para esos efectos. Hay 3 instrumentos, sí o no, que permiten refrendar política y jurídicamente lo que se acuerda en La Habana. Discrepo. Yo pienso que la Asamblea Constituyente, aparte de ser un salto al vacío y de abrir una puerta y una caja de Pandora gigante, es un mecanismo idóneo para la implementación de los acuerdos y para generar un nuevo marco jurídico, un marco constitucional. ¿Qué llama implementación de los acuerdos? Es distinto de volverlos normas jurídicas. Es eso, precisamente. Pero la implementación implica volverlos norma jurídica y en algunos casos constitucional, e implica todo un proceso de hacer realidad en el terreno lo que se plasme en el papel del Acuerdo de La Habana. Yo lo que estoy planteándole y lo que yo pienso, para responder su pregunta, es que el mecanismo idóneo para la refrendación del Acuerdo de La Habana es el plebiscito, y no lo es ni la Asamblea Constituyente, ni mucho menos el referendo que está hecho para aprobar o improbar un texto que tiene vocación de convertirse en texto norma jurídica.
Doctor Villamizar, muchas gracias. ¿Están de acuerdo ustedes con un plebiscito para la paz, para refrendar los acuerdos? Si no, permítanos conocer su opinión a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos para escuchar los alegatos de conclusión. Regresamos a Veredicto, comencemos de inmediato con los alegatos de conclusión por parte de la Fiscalía, doctor Castro. Es comprensible que la ciudadanía no distinga claramente qué es un plebiscito, qué es un referendo, qué es una asamblea constituyente, qué es una legislación express. La ciudadanía no tiene formación jurídica, tampoco versación política suficiente, pero lo que es inaceptable es que el gobierno no tenga claridad sobre la materia, porque va de una propuesta a otra. Yo ya lo dije, forzó las mayorías en el Congreso para que le aprobaran una ley porque creía que el instrumento era el referendo. Forzó las mayorías en el Congreso para que le aprobaran una ley sobre plebiscito porque creía que ese era el mecanismo, y ese mecanismo afortunadamente está muerto porque era un mecanismo completamente hechizo, y está forzando las mayorías en el Congreso para que le aprueben lo que llaman una legislación express, y ha olvidado el gobierno que ese tema no lo puede evacuar, no lo puede decidir, sino sentándose con las FARC en La Habana, porque la agenda prevé expresamente que ese mecanismo lo convendrán de común acuerdo las dos partes. Perfecto, muchísimas gracias. Alegatos de conclusión para la defensa, doctor Flores. Muchas gracias. Está claro que el ordenamiento jurídico colombiano no ofrece un instrumento de validación popular más idóneo para refrendar el acuerdo final de La Habana que el plebiscito. El plebiscito es una consulta que el presidente le hace al pueblo para que se manifieste sobre una decisión de alta política del Ejecutivo. Establecido lo anterior, incluso la Fiscalía nos dio la razón al aceptar que el acuerdo final de La Habana es un documento muerto mientras no sea validado popularmente. Luego no tendría ningún sentido obviar el paso que ya diseñó el gobierno justamente para materializar esa refrendación. Yo quisiera terminar mi intervención recordando una frase maravillosa de Giovanni Sartori que nos dice que la democracia no significa que el pueblo nunca se equivoque, sino que significa que el pueblo tiene el derecho a equivocarse. Luego, dentro de unos meses, los colombianos seremos convocados a las urnas a decidir si validamos popularmente o no el acuerdo final de La Habana, porque tenemos el derecho de hacerlo. Ya cómo vayan a votar ustedes, toda la teleaudiencia, o cómo vote yo, cómo vote el doctor Castro, pues es del fuero interno de cada uno, pero lo que está claro es que es necesario y conveniente que se refrende popularmente el acuerdo final de La Habana. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Ya las partes no hablarán más, ahora permítanos conocer su opinión. Quedan solamente unos minutos para que usted pueda ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emita allí su voto a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Regresamos para conocer su veredicto. Debe realizarse el plebiscito para avalar los acuerdos de paz que se firmen en La Habana. Ha sido el debate que hemos tenido esta noche y ustedes, nuestros televidentes, han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Jaime Castro, con un 54%. La defensa, doctor José Fernando Flores, obtuvo un 46%. Doctor Jaime Castro, usted ha asumido esta noche el papel como fiscal. Nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Aunque no se tenga versación jurídica, y particularmente en materia constitucional, la ciudadanía sí tiene criterio, tiene olfato y entiende perfectamente que esto del plebiscito era una propuesta completamente hechiza y equivocada, porque hay varios instrumentos que permiten política y jurídicamente refrendar lo que acuerden en La Habana, si es que finalmente acuerdan algo, claro. Gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado, a ustedes, nuestros televidentes, por su participación. Recuerden nuestra próxima cita, lunes 10 y 15 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de actualidad y que finalmente ustedes nos den su veredicto. ¡Feliz noche!